Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia a esta mesa magistral de clausura del 9º coloquio de Ética y Filosofía Política, el concepto de nación, la multiculturalidad y la historia. Luis Villoro, a 100 años de su nacimiento. En esta ocasión es un honor contar con la presencia del doctor Gabriel Vargas Lozano para impartir la conferencia magistral con el título Los retos de la sociedad por venir, injusticia, democracia y multiculturalismo, una reflexión sobre la última obra de Luis Villoro. Como decía Claudia ayer, estamos de manteles largos en este congreso, pues precisamente en este caso contando con la presencia de un pilar y referente presente de la filosofía en México, entre otras actividades a partir de la fundación del Observatorio Filosófico de México, pues que ha estado a la fecha muy esforzado precisamente en defender espacios institucionales y académicos para la enseñanza y la difusión de la filosofía, precisamente en tiempos de políticas neoliberales y de hostilidad justamente a proyectos, programas humanísticos y que vinculan precisamente, ¿no?, el saber científico con la sociedad en general. En ese sentido, Gabriel, estamos muy agradecidos con tu presencia. Igual voy a leer una ficha muy resumida. El currículum del doctor Gabriel Vargas es inmenso a nivel de publicaciones, de fundación, de institutos, de revistas. Doy acá solamente unas notas esenciales del currículum del doctor Gabriel Vargas. El doctor Gabriel Vargas ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa, fue profesor visitante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP durante 20 años, es miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y presidente de la Comisión sobre la Enseñanza de la Filosofía de la misma. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México de 2002 a 2004. Fue fundador y presidente del Observatorio Filosófico de México, fundado en 2009. Entre algunos de sus libros se encuentran Ideología, Teoría y Política en el Pensamiento de Marx, Marx y su crítica de la filosofía en México, siglo XX, 50 años de exilio español en México, qué hacer con la filosofía en América Latina, Marx y Freud hacia una nueva racionalidad de la sociedad y de la historia, en defensa de la filosofía y la cuarta transformación de México. Gabriel, muchas gracias por hablar con nosotros. Adelante, tienes la palabra. No, pues al contrario, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación que ustedes me hacen, Fernando y Claudia, y todo el grupo que organiza este interesante coloquio. Y un saludo especial al doctor Ángel Socolozzi, el director de la facultad. Antes de empezar una reflexión que quiero tratar de ser lo más sintética posible, pues quiero manifestar el gusto que tengo por estar justamente aquí, al menos virtualmente, en la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Recuerdo con pues mucho cariño y mucha nostalgia los años heroicos que tuvimos cuando luchábamos justamente por una universidad que se autodenominaba crítica, democrática y popular. Ha habido una transformación muy amplia y muy grande de esta universidad, pero en aquellos momentos pues se hicieron congresos internacionales de primera importancia, y nosotros en la revista Dialéctica, una de las revistas más longevas que pues han existido en México porque duró más de 30 años, esta revista tuvo pues una gran importancia, en donde allí, bueno, participaron profesores, investigadores, muy, tanto de la Universidad de Puebla como de fuera. De la Universidad de Puebla, pues quiero recordar muy especialmente al doctor Juan Mora Rubio, al doctor Ángelo Altieri Megali, el licenciado Alfonso Vélez Pliego, que fue rector, nos apoyó mucho, el doctor Roberto Hernández Oramas, que ha sido un pilar también de esta revista y director de ella durante un periodo.
y además que fue director de la facultad. Desde luego que desde fuera nos apoyaron muchísimas personas con sus trabajos, que fueron don Pablo González Casanova, que afortunadamente ahora cumple 100 años de edad, Adolfo Sánchez Vázquez, mi maestro y amigo, que fue uno de los grandes filósofos de México y de Hispanoamérica, y desde luego también Luis Villoro, que participó con muchos de sus eh, artículos, ensayos, etcétera, que se publicaron en Dialéctica, Sergio Bagú, muchísimos otros. Afortunadamente, ahora tenemos ya todas las revistas dialécticas en su primera etapa y en su segunda, en nuestro centro de documentación en filosofía latinoamericana e ibérica, que fundamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bien, yo quiero decir que para tratar de empezar, que yo conocí al doctor Luis Villoro ya en forma personal, aunque había leído antes algunos textos de él, uno muy interesante que leí inicialmente, se publicó en Guadalajara, que se llamó La significación del silencio, en donde habla justamente este concepto muy interesante. Pero además también había leído también su texto, su libro, su tesis doctoral sobre Descartes, la idea del ente, la filosofía de Descartes, y otros textos. Pero personalmente lo conocí ya hasta los años 70, en 72 y 73, que que tuve que dejar Guadalajara porque la situación ya era insostenible allá en relación a nuestra posición en contra de los grupos gasteriles que controlaban la Universidad de Guadalajara, y por lo tanto tuve que irme, entre comillas, como refugiado político a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y ahí fui muy bien recibido en todos sentidos por mis compañeros y por mis maestros, y en especial por Adolfo Sánchez Vázquez, quien me nombró posteriormente profesor ayudante de su cátedra, aunque la relación con Sánchez Vázquez fue muy amplia posteriormente. Y recuerdo también que a Sánchez Vázquez le dieron un doctorado honoris causa aquí en la Universidad de Puebla, y hizo un discurso sobre el lema de la universidad, que me parece muy interesante. Y desde luego también al doctor Ricardo Guerra, que era el director de la Facultad de Filosofía, y que también eh, tuvo un gran apoyo. Y entre ellos, pues a nosotros nos presentaron, a mí y a otro grupo de mi generación, como los jóvenes filósofos, digamos, las jóvenes promesas de la filosofía, lo cual le agradezco mucho. Bien, en ese momento, Luis Villoro pasaba por una etapa que podríamos llamar la etapa analítica. Aquí quiero mencionar que Villoro siempre fue crítico, o sea que nunca fue totalmente, digamos, afiliado o dependiente de una corriente. Si no es una corriente, adopta una corriente, pero es una corriente crítica. Pues en ese momento, justamente Villoro había desarrollado ya la filosofía analítica. Luis Villoro antes había ya roto con la posición historicista previa que había tenido, y justamente esta ruptura se da en una mesa redonda que organizó un amigo mío, un joven líder del 68, llamado Roberto Escudero, quien organizó una mesa redonda muy célebre,
en donde participó Leopoldo Sea, faltó Abelardo Villegas, Luis Villoro, Alejandro Rossi, José Luis Valcárcel. Esta mesa redonda fue en donde Villoro se definió en contra del historicismo, en contra de la filosofía, vamos a decir, una ruptura con su pasado anterior. En ese pasado anterior había dejado dos obras muy importantes, que eran sobre el indigenismo, los grandes momentos del indigenismo en México, y la otra que era sobre la independencia de la Revolución Mexicana, que o la Revolución de Independencia, no, el proceso ideológico de la Revolución de Independencia, que ahora volvió a ser publicado justamente para una lectura general. Entonces, la primera etapa de Villoro fue historicista, pero en 67 rompe con ella y igual que lo hace Alejandro Rossi y Fernando Salmerón, y vamos a decir que el lugar en donde se fortalecieron fue en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en donde pusieron un letrero que decía, bueno, esto es una broma mía, un letrero que decía, no puede pasar nadie que no sea analítico, ¿no? Bueno, en aquel momento, en los 50 de la primera etapa, pues recordemos que Villoro formó parte del grupo Hiperión, en donde reflexionó justamente, o el grupo Hiperión reflexionó sobre el tema de México, que por cierto no abandonará durante mucho tiempo y que vamos a ver cómo es que lo retoma posteriormente. Posteriormente, después de justamente de ese periodo en que yo lo conocí personalmente, fue cuando fundó también el Departamento de Filosofía y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa. Y obviamente el Departamento de Filosofía tuvo una característica de centrarse en lo que sería la filosofía analítica. Pero en mi opinión, Villoro tenía dos almas y tal vez tres. Una primera alma que en ese momento era la filosofía vinculada al tema de la lógica simbólica, al tema de la filosofía del lenguaje, a las concepciones de Ludwig Wittgenstein, pero también tenía otra alma que era una posición política. Él incluso en algún texto distinguía entre que él era filósofo por un lado y como ciudadano político. Y como ciudadano, pues tenía una política, una concepción crítica, una concepción de crítica a la situación que se vivía en aquel periodo, y que se mostraba en una serie de artículos. Por cierto, el libro llamado Signos Políticos fue cuidado por mí, se publicó en la editorial Grijalbo, porque yo en aquel momento era asesor justamente de la colección Teoría y Praxis que dirigía Adolfo Sánchez Vázquez. Y allí se hizo este texto de unos brillantes artículos de Luis Villoro sobre la situación política. Bien, Villoro entonces decía, tenía dos almas y tal vez tres. La primera alma era la filosofía proclive a la filosofía analítica, y entonces el director de la facultad, el primer director del departamento de filosofía fue Roberto Caso Ver, justamente en orientación analítica, y los contratos se hicieron, que antes se hacían directamente, con lógicos, filósofos de la ciencia, etc. Pero luego también la otra alma que tenía Villoro era la alma política. Y entonces también, podríamos decir, dejó entrada
a lo que podríamos llamar el aceite. El agua era los analíticos y el aceite era Francisco Piñón, que venía de la Universidad Gregoriana, Porfirio Miranda, pues muy famoso con su teología de la liberación, Enrique González Rojo, que en aquel momento pasaba por un periodo que podríamos llamar altuseriano, un gran amigo mío, y muchos otros investigadores que dieron clases en el tronco general de asignaturas de la facultad, de allí, de la UAM Iztapalapa. Allí hubo entonces una contradicción muy fuerte entre los analíticos y los, vamos a decir, sintéticos. Entonces esa contradicción me tocó a mí lidiar con ella cuando fui jefe de departamento y busqué una solución negociada, una búsqueda de una nueva posición. Eso podemos hablar después. Bueno, después de, la, de, la, de ese periodo analítico, Villoro abandonó esa concepción analítica, incluso para sorpresa de muchos, algunos autores, algunos de los colegas dijeron, bueno, ¿y cómo nosotros somos analíticos? No, dice Villoro, yo no sé si somos analíticos o no. Bueno, entonces Luis Villoro entra en una nueva postura. Esta postura le llamaré postura culturalista. Yo hice uno de mis trabajos sobre la concepción filosófica de, de Villoro, está publicado en este libro, Luis Villoro, Filosofía, Historia y Política, y ahí lo que hice fue eh, ir analizando con detalle los artículos en donde Villoro se iba deslindando de los diversos momentos de sus corrientes anteriores, de cómo iba adoptando, porque eso fue muy interesante. Villoro adoptó varias posturas, pero en cada postura dio razones por las cuales empezaba a modificar su posición. Luego vino esta eh, polémica de que has hablado aquí mucho y sobre la cual yo escribí un artículo especial sobre entre esa polémica que se dio entre Villoro y Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez cumplió sus 70 años y entonces entre Juliana González, Carlos Pereira y yo hicimos un libro de homenaje y en ese libro de homenaje Villoro hizo una crítica muy fuerte a la tesis de la ideología de Sánchez Vázquez. Pero luego vino un homenaje a Villoro y Sánchez Vázquez entonces replicó y yo luego hice un artículo en donde hice el análisis de la problemática, que sobre eso podemos hablar posteriormente, pero podríamos decir que Villoro tenía una concepción, vamos a decir, restringida de la ideología y además referida a ciertas concepciones de la ideología política negativa, porque para Villoro la ideología era un conjunto de creencias eh, injustificadas teóricamente y vinculadas al acceso del poder político o el mantenimiento de ella, y por lo tanto Villoro sostenía que la ideología no tenía relación con la filosofía ni con la ciencia, o que si la hubiera esa relación era una relación negativa. Frente a ello, Sánchez Vázquez, al contrario, consideraba que la ideología tenía estas dos posturas, al menos, a veces una postura positiva, pero a veces otra postura negativa, y las relaciones con la ciencia y con la ideología eran complejas. Bueno, este tema es interesante y después podemos hablar, si ustedes quieren, sobre esta cuestión. Ahora bien, estábamos justamente en este momento, pasaron los años, se establece, llegó el fraude electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, la imposición de Salinas de Gortari, y luego viene entonces este periodo
ya más radicalmente neoliberal, frente a la cual, como recordaremos o conoceremos, en el caso son muy jóvenes, conocerán que en 94 justamente se levantó el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces resulta con que Villoro, que había tenido ya doctorados honoris causa, que había sido miembro de la Junta de Gobierno de nombramiento de rectores y directores de la UNAM, que había sido profesor emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que había sido nombrado miembro del Colegio Nacional, ese colegio exclusivo de los grandes, de los hombres de una gran tradición. Él deja todo y se convierte en soldado o en militante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso fue una sorpresa. Y allí yo hablaría de la otra alma de Villoro que estaba presente. Recuerden que era una filosofía que era más proclive a la filosofía analítica, que abandonó posteriormente. Luego viene la filosofía política, que no abandonó, sino que cultivó de manera muy importante, con obras interesantes como El poder y el valor, que habría que analizar más a fondo. Y, y entonces tenía una posición privilegiada, extraordinariamente. Y de pronto, Villoro se declara zapatista. Y entonces esta declaración pues sorprendió a todo el mundo. Él podía haber seguido con su posición muy privilegiada dentro de la academia y dentro del mundo intelectual, pero incluso una posición crítica, pero él no, se decidió junto, como lo hizo don Pablo González Casanova, se decidió ir al zapatismo. Pero no solo eso, sino que yo creo que él hizo dos obras o dos o tres obras muy importantes. Una primera que es que publicó en el Fondo de Cultura Económica, que justamente que se llama Los retos de la sociedad por venir, y luego es en 2007, pero luego en 2009 publicó unas conferencias que él había impartido, que se llama Tres retos de la sociedad por venir, justicia, democracia y pluralidad, publicada en siglo XXI en 2009. Y después de su muerte, se van a publicar un libro que se llama La alternativa, perspectivas y posibilidades de cambio. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que hizo Villoro? Aparte de esta posición tan importante, tan auténtica, ¿no? Yo diría que, en primer lugar, Villoro, al adoptar esta posición, está adoptando una posición, digamos, auténtica, lo que él consideraba que era la autenticidad. Es decir, la relación entre la teoría y la práctica, entre su concepción de idea de la sociedad y su práctica. Ese en primer lugar. Pero en segundo lugar, Villoro está en esos libros y esas reflexiones, estaba también haciendo, vamos a decir, toda proporción guardada y con todas distancias guardadas, lo que hizo lo que hicieron los filósofos de la Ilustración. Y lo que creo yo que deberíamos de hacer ahora. Es decir, una crítica a lo existente, pero también una propuesta de lo que podía ser, de las instituciones que podrían, vamos a decir, conformar el futuro. Recordemos que en la Ilustración Montesquieu propone que el poder absoluto único se divide en tres,
ejecutivo, legislativo, judicial, que Voltaire distingue entre religión, entre iglesia y Estado, ¿no? Que es el otro punto, que se propició el tema de la razón científica, y aún Rousseau, que tuvo una posición distinta, aboga en contra, está en contra del absolutismo, pero ahora aboga por una democracia directa, como sabemos, en su contrato social y otras posiciones que lo distinguían de las concepciones de la ilustración. Pues lo que quiero decir es esto, el filósofo tiene una función, y que esa función es, por un lado, la crítica de la realidad y por otro lado, la búsqueda de soluciones posibles hacia la sociedad. Entonces, justamente Villoro lo que hace es plantear estos tres problemas fundamentales. El problema, decíamos, de la justicia, el problema de la democracia y el problema del multiculturalismo. Pero en la obra póstuma que se publica un texto que él había hecho sobre el concepto de revolución. Y es muy importante analizar esta problemática, porque como vamos a ver, plantea el tema de la justicia justamente a partir de una crítica a la sociedad mexicana o latinoamericana, incluso a partir de esta crítica, él sostiene que es necesario otra concepción de la justicia, otra concepción de la democracia, otra concepción del multiculturalismo, pero que es necesario ver cómo se logran, cómo se lograrían. Y entonces plantea un tema extraordinariamente delicado y problemático, que es el tema de la revolución. Entonces voy a tratar de explicar en forma muy sintética lo que Villoro desarrolla con estos tres primeros conceptos. Villoro dice que durante muchos años, y en especial en los últimos, se ha hablado de la justicia. Pues recordemos que el tema de la justicia es un tema desde Aristóteles, ¿no? Y posteriormente, en los últimos tiempos, pues recordemos que John Rawls, con su teoría de la justicia, digamos, trajo debatiendo a la filosofía política norteamericana durante 30 años y más. Y también otro autor, pues muy conocido, que es justamente Habermas, quien presentó la tesis de un diálogo libre de dominio. Bueno, Villoro piensa que tanto Rawls como Habermas están hablando de sociedades desarrolladas, y no están hablando de una sociedad con crisis económica, con crisis política, con una situación de dependencia como las nuestras. Y que es necesario entonces plantear el problema de otra manera. Es necesario partir de la injusticia existente en nuestros países. Villoro cita la posición del zapatismo, que critica el zapatismo a quienes buscan el poder por la vía electoral, por el fraude o por las armas. Y subraya la tesis, comillas, nosotros no luchamos por tomar el poder, luchamos por la democracia, la libertad y la justicia. Entonces, este tema va a ser un tema conflictivo de análisis, porque justamente para Villoro no se trata de llegar al poder, de acceder al poder de esa manera. El poder, dice Villoro, implica dominación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una crítica a la dominación, una resistencia a la dominación. Y podríamos decir, formar un contrapoder. El fin último del contrapoder, incluso dice, y eso bastante no lo explica más, pero lo deja
en general, dice, podría, esa lucha contra la dominación podría concebir como fin último la abolición del Estado. Y recordemos que la abolición del Estado era uno de los propósitos del anarquismo con Bakunin, pero también era el propósito justamente del socialismo y del comunismo, es decir, una sociedad en donde no hubiera Estado. Aunque, dice Villoro, esta lucha en contra de la dominación es y a favor de una desaparición del Estado, es una idea regulativa, no es una idea que vaya a constituirse, sino lo que se trata es de escapar a la injusticia. Se trata de llegar a la justicia a partir de la lucha contra la injusticia. Se trata de la lucha a partir de la experiencia de la exclusión. Justamente aquí, en todo esto va a estar también la presencia de la tercera alma que he dejado, de la cual no he hablado, y que es justamente una concepción, digamos, de compasión por parte hacia los pobres y especialmente hacia los indígenas por parte de Villoro. Una compasión que tiene un fundamento, digamos, pienso yo, religioso, aunque no religioso en un sentido tradicional, sino en un nuevo sentido, que ahora en la mañana estuvieron analizando este tema. Y dice Villoro que en cada periodo histórico la exclusión adquiere una forma especial, es decir, la exclusión hacia los indígenas en la colonia, la exclusión de los católicos a los protestantes, la exclusión de la burguesía al proletariado, es decir, esos procesos de exclusión. Necesita entonces, concluye Villoro, en que los principios, comillas, los principios de justicia racional no se derivan del consenso, como pensaba Habermas, sino de los sujetos morales. Se fundan en una conversión de la voluntad del sujeto, que pasa de obedecer a intereses particulares ajenos a determinarse a sí mismo por su conciencia de la injusticia real. Se trata de adquirir una conciencia de la injusticia. Ahí tenemos esto del proceso de la conversión también, es interesante. Cuando Villoro me invitó amablemente a presentar el libro que había puesto sacado en el siglo XXI, Los retos de la sociedad por venir, después de elogiar muchos de los temas que él, sinceramente, algunos de los problemas que Villoro plantea y su crítica a Rawls y Habermas, en realidad objeté también que realmente que Villoro considerara, como lo hizo en un cierto momento, que los que gobernaban eran los partidos, que había en México una partidocracia. Y siguiendo las tesis marxistas de que detrás del Estado o detrás de los partidos se encuentran los intereses económicos, las fuerzas que dominan en diverso grado al Estado, pues entonces lo que hay que hacer es también no solo criticar al Estado como el representante como el principal causante del dominio, sino que también era necesario analizar el problema desde el punto de vista del poder económico. Y por otro lado, si bien es importante el tema de tener conciencia de la injusticia,
pues esta conciencia queda un problema. Y este problema era cómo lograr esta conciencia, cómo lograr y esto lo podemos ver en la situación actual, es decir, si los medios de comunicación están orientados de determinada manera, y que incluso la psicología ha profundizado en, en estas orientaciones y que han logrado, digamos, que adopten posiciones de tipo la gente, desde el punto de vista ideológico, en un momento dado, ¿cómo poder romper con eso? ¿Cómo lograr que haya esta conversión? Es decir, que el individuo tenga conciencia de la injusticia y que pueda lograr hacer algo nuevo. Bueno, yo no encuentro una respuesta allí en Villoro, pero está presente pues como ya está presente en Gramsci, está presente en otros autores, en Lenin, o en la crítica que hace Sánchez Vázquez a Lenin respecto de la conciencia de clase atribuida. En fin, ese es otro tema. Bueno, ese es el primer tema, justicia. Ahora bien, democracia. En su análisis sobre la democracia, Villoro dice que existen dos tipos de democracia. La democracia liberal, que es la que tenemos, representativa, y la democracia, otra democracia, que es la democracia republicana, o que él también llama o comunitaria o participativa. La democracia ha implicado, la democracia liberal ha implicado una serie de males, una serie de contradicciones, una serie de problemas. Ya Rousseau decía que al nombrar un representante, entonces ese representante hacía lo que quería y de otra manera podemos decir, nosotros entregamos un poder, que es el poder de nuestro voto, y luego hacen lo que quieren con ese poder e incluso cosas en contra nuestra. La democracia liberal se basa en el individualismo, mientras, dice Villoro, la democracia republicana se basa en la comunidad. Allí hace un análisis tanto del Renacimiento italiano, que conoce muy bien, como también de autores como Thomas Jefferson, John Adams en los Estados Unidos, pero luego hace una crítica de ellos. Vamos a decir que Villoro está tratando de fundamentar otra forma de democracia. Pero Villoro también habla de la democracia en el mundo, en los pueblos originarios. Y allí lo que se ha usado de los usos y costumbres es la democracia directa y la democracia por un consenso general. Villoro plantea que si bien es cierto que eso es posible, aunque habría que analizarlo más a fondo en los pueblos originarios, en realidad dice es muy difícil plantearlo a nivel de todo el país. Y por ello entonces se requiere esta otra democracia, que es una democracia republicana en donde analiza las tesis de Charles Taylor y de Kimlicka sobre este asunto. En el libro que se publicó póstumamente, La Alternativa, Villoro dice, entre comillas, se trata en suma de dos concepciones del sujeto moral y político. Habría que ir más allá de esas dos concepciones. El sujeto moral, la de un sujeto puro, abstracto, universaliza la tradición filosófica kantiana, y la de una persona situada que sigue sus propios fines en una sociedad, en el republicanismo. En suma, la concepción liberal, que tiene la expresión más alta
y más fortificada en la obra de John Rawls es justamente la defensa del individuo, los fines del individuo, aunque también se reconocen los derechos colectivos, pero con un grupo, una serie de problemas que señala Villoro de la crítica justamente de John Rawls. Lo que se requiere, pues, es más bien una democracia republicana, basada en la comunidad, en la solidaridad, que va más allá de la tolerancia recíproca y por lo tanto que es la expresión de la comunidad. La democracia liberal es la expresión más alta del individualismo y diremos que es la concepción básica que fortalece el capitalismo. Además, diríamos que la democracia liberal plantea el tema del conocimiento, el problema de la política, solamente en una esfera, que es justamente la de la representación política, las cámaras de diputados, senadores, ejecutivos, los gobernantes, pero no plantea el tema de la democracia en otros niveles, como luego hablaré. Si quisiéramos reflexionar sobre esta tesis de Villoro, diríamos que no existen solo dos formas de democracia. Yo creo que Villoro lo conocía muy bien. Lo que pasa es que él quería reducir a estos dos aspectos. Existe otra democracia que es la propuesta de John Locke, que es la democracia protectora. La democracia elitista, que es justamente una democracia que se practica justamente en nuestros países, es decir, que una élite es la que define qué es lo que es, quiénes son y quiénes deben ser los gobernantes. Lo que llamaríamos también la democracia legal, tendríamos un derivado de la democracia desarrollista con John Stuart Mill. Villoro habla de la democracia participativa, aunque no cita a Macpherson, pero Macpherson justamente es el que propone esta problemática. Hay otra democracia que es se sostiene Markovich, que habla no solo de una democracia económica, política, sino también económica y social, pero yo creo que Villoro también creo que no se refirió, no entiendo por qué, a las tesis justamente de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio plantea con un gran realismo y una subjetividad el tema de la democracia capitalista actual en su libro El futuro de la democracia. Y dice algo que podemos nosotros tener una gran claridad, que Bobbio sostiene una concepción procedimental de la democracia. Efectivamente, democracia el voto de un grupo de gente, el contar los votos adecuadamente, incluso tomar en cuenta las minorías, etc. Es la democracia procedimental. Sin embargo, Bobbio dice algo muy interesante, muy importante, que detrás de las urnas existen los poderes tras las urnas, los poderes que orientan la votación, que es justamente los poderes económicos, los poderes de los medios de comunicación, el poder de la iglesia, lo que llama él el arcana imperi, los poderes políticos, e incluso las circunstancias internacionales que posibilitan o dificultan la democracia, entre otros obstáculos.
la propia burocracia. O sea que Bobbio, con una gran sensibilidad, profundiza sobre esto y plantea este problema. Puede haber una democracia, pueden contarse bien los votos. Sin embargo, están todos estos poderes tras las urnas. Y entonces Bobbio dice, la solución es tratar entonces de democratizar estos poderes. Cosa que está, pues que es una dificultad bastante fuerte, pero que Villoro no lo plantea. Tal vez porque las tesis que Villoro está haciendo son tesis en proceso que posteriormente seguramente los hubiera tratado. Es decir, se quedó a medias el tema de Villoro. Planteó el tema, pero no tuvo tiempo suficiente y yo creo que hubiera sido extraordinario para desarrollar estos temas. Por tanto, el tema de la democracia es un tema que se requiere profundizar todavía más. Y Villoro deja por lo menos planteado el problema muy profundo de la crítica a la democracia liberal. El tercer tema es el tema que plantea Villoro, es el de multiculturalismo. A partir de una tesis realista de nuestra sociedad, y que es el hecho de que en México y otros países, vamos a hablar de Bolivia, vamos a hablar de Perú, son países en donde hay un multiculturalismo, en donde están conformados por grupos, por pueblos. Aquí tenemos muchísimos lenguajes y cada lenguaje, como diría Humboldt, representa una concepción del mundo y de la vida. Y recordemos aquí a Leskendorf, que habla de la filosofía en clave tojolabal. Es decir, tenemos, diría Villoro, recordando a Guillermo Bonfil Batalla, un México superficial, que es el de la democracia liberal, y un México profundo, que es el México indígena. Bueno, lo que propone Villoro en forma muy rápida, lo diré, para tratar de ir al siguiente punto, que es sumamente importante y sumamente interesante. Bueno, no digo que este no sea, este es muy importante. Lo que Villoro plantea es que es necesario, pues, un gobierno republicano, pero que, digamos, reconozca las autonomías de los pueblos que constituyen este país tan complejo, con un norte, un centro, un sur bastante complejo, a pesar de las revoluciones que ha habido. Y bueno, por los ejemplos, por ejemplo, de España. En España hay, desde luego que, como sabemos, no solo lenguas distintas, el catalán, el gallego, el castellano, etcétera, sino también tenemos grupos distintos, formas culturales distintas. Es un estado multicultural, igual que ocurre en Canadá, por ejemplo, ¿no? Y entonces es necesario, dice Villoro, que se desarrolle una república que reconozca justamente la autonomía de las culturas que están presentes, reconocer que el Estado mexicano es plural. Eso está reconocido incluso en el capítulo, en la Constitución, pero la verdad es que hay muchas cosas de la Constitución muy positivas, pero luego no se llevan a cabo. Y por lo tanto, se requiere un Estado plural, un Estado que reconozca las autonomías, un Estado en el cual sea en bien del interés de todos y de la comunidad. Bueno, entonces llegamos
al tercer punto. Antes quisiera decir lo siguiente. Evidentemente, en nuestro país no solo existen estos tres problemas, que son suficientemente fuertes y graves. La justicia, la falta de una democracia real, la falta de un pluralismo, sino que existen otros más. Existen el tema de la dependencia, que se ha agudizado, que inauguró Salinas de Gortari con su Tratado de Libre Comercio y que ha continuado. Existe el tema de los grandes temas que están en la cultura nuestra. Por ejemplo, la dependencia teórica también. En filosofía, lo que estudiamos mucho es la filosofía europea. Nada sabemos de la asiática, menos de la africana y menos de la hindú, ¿no? Y tampoco se estudia mucho las concepciones indígenas, que últimamente ha empezado un poco, pero es a partir de los 60, de los estudios de los grandes especialistas, ¿no? Como León Portilla o Alfredo López Austin. En fin, entonces, lo que podríamos decir es que no solo existen estos temas, sino existen otros problemas más, pero estos temas son fundamentales. Pero el tema es la pregunta fundamental es esta. Frente a esta problemática, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo lograr que este país transite de esta situación en que nos encontramos a una nueva y mejor, además? Y entonces Villoro lo que hace es un análisis sobre el concepto de revolución. Analiza la Glorious Revolution inglesa, que recordemos fue en 1688, cuando la monarquía absoluta es transformada en monarquía constitucional, en donde evitan una sangrienta revolución como fue la francesa, ¿no? Fue terrible la revolución francesa. El cambio de la monarquía a la nueva situación, a la república, fue una cosa que implicó pues todo el invento de, de asesinar a personas, ¿no? De decapitarlas, ¿no? Habla también Villoro de otras revoluciones, revoluciones, como la rusa, como la mexicana, como la cubana o como la mexicana. ¿Sí? Y entonces Villoro dice, o llega a una cierta definición de lo que sería la revolución. La revolución, el cambio revolucionario, dice Villoro, es una transformación tanto en el derecho como en la economía, en la cultura, así como en la relación con otras naciones. Hasta aquí Villoro. Es decir, y curiosamente Villoro no habla del concepto de revolución en Marx, lo cual, como sabemos, para Marx, la transformación revolucionaria profunda es la transformación del modo de producción. El modo de producción feudal se transforma mediante una serie de procesos que estudia en El Capital, en el famoso capítulo llamado La acumulación originaria del capital, aunque también lo estudiaron Maurice Dobby, Pietranera y tantos otros autores, ¿no? Hobsbawm, etcétera, en donde se habla de que la transformación, por un lado, evidentemente es económica, el mundo feudal capitalista, pero también superestructural. O sea, toda la conformación
jurídico-política y todas las formas ideológicas. Hay una transformación profunda. Creo que Villoro tal vez podría haber hablado de esto. No sé qué hubiera opinado. Pero Villoro quiere irse por otro lado. Considera la revolución, comillas, una transformación total de la sociedad por una negociación sin violencia. Entonces Villoro busca que se haya una revolución, pero sin violencia. Y toma justamente los ejemplos de Gandhi en Sudáfrica, de Mandela, Gandhi en la India, Mandela en Sudáfrica, o Luther King en Estados Unidos, que buscan evitar la vía violenta, como también el ejército zapatista ha optado por la vía pacífica, y que implique una, como llama Villoro, una nueva racionalización. Es decir, un cambio de razón. Y comillas, Villoro dice, del impulso colectivo originado por indignación existente en toda una sociedad, se llega a una nueva forma de razón. Villoro entonces busca que haya un cambio revolucionario, diría él, pero un cambio pacífico, un cambio que considera él es el que propone también el zapatista. Bueno, yo creo que nadie puede estar en su sano juicio a favor de un baño de sangre, de un baño revolucionario. Y yo creo que todos quisiéramos que la sociedad tuviera un cambio pacífico, un cambio gradual, un cambio, pero para ello se requieren muchos requisitos, ¿sí? Y sobre eso podemos hablar después. Pero quiero decir también un elemento que Villoro no toma, y que es el hecho de que hay ciertas condiciones en las cuales un grupo, una élite del poder, se apodera del poder y va a oprimir a todo un pueblo, va a servirse de él. Y entonces podemos poner el ejemplo de Batista en Cuba, va a limitar todas las derechos, eh, todas las posibilidades de todas las libertades. O podemos decir el golpe de Estado que da Pinochet contra Salvador Allende en Chile y que origina un movimiento con las armas, o el de Somoza que origina un movimiento en Nicaragua, aunque ahora vemos ya qué es lo que está pasando en Nicaragua, o bien este régimen que sostuvo Díaz y que provocó justamente la revolución. Entonces las revoluciones no son, creo, un acto voluntario, sino un acto que de pronto es suscitado por una élite del poder que cierra todas las posibilidades. Así que necesitamos luchar porque se mantengan estas opciones, estas posibilidades, para que entonces logremos lo que dice Villoro, que es un cambio de racionalidad más pacífico, un cambio que es importante y que es central. Aquí faltan más cosas, que es justamente lo que Villoro estaba trabajando. La última cosa que me dijo Villoro justamente es esto: estoy trabajando en una alternativa. Ese es el problema. El problema central no es ya definir los grandes problemas que tiene México, sino cómo salir, cómo solucionarlos, cómo salir de ellos. La pregunta que tenemos que hacer hoy es si se está avanzando o no.
en ese sentido. Bien, en conclusión, para que haya tiempo para que planteen lo que ustedes consideren, en mi opinión, se requiere, por así decirlo, en términos deportivos, tomar la estafeta de nuestros más grandes pensadores en el lugar en donde ellos la dejaron o ya no pudieron avanzar. Y entonces ir adelante. A las condiciones cambian, el pensamiento se desarrolla y por lo tanto, a partir del momento en que se ha dejado una problemática, necesitamos ampliarla, profundizarla. Villoro fue un auténtico filósofo, un filósofo que supo ser coherente entre su pensamiento y su acción. Su obra, en mi opinión, debe ser leída y estudiada, analizada y desarrollada por los jóvenes para que se analice, para que se profundice y se encuentren nuevos problemas para tratar de buscar soluciones a la gran crisis en que nos encontramos en México, de pobreza, de injusticia, de falta de democracia, de falta de un diálogo racional, de falta de educación, de un exceso de alienación que incluso se han utilizado los medios masivos de comunicación, no para hacer esto que estamos haciendo aquí, sino para la alienación pública, la violencia del crimen organizado, la corrupción, el machismo y su hermano gemelo, el paternalismo, en contra de lo cual se han lanzado las mujeres en forma muy decidida y hay que apoyarlas en todo lo posible. La dependencia y la falta de organizaciones políticas en la ciudadanía, en la sociedad. Existe más necesidad de que la ciudadanía se organice en forma conciencia y crítica. Por eso yo creo que Villoro nos ha dejado un legado a partir del cual tenemos que ir adelante. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por la maravillosa presentación. De mi parte, encontré muchos puntos fascinantes. Solamente los mencionaría para después pasar ya al diálogo con el público. Estas tres almas de Villoro justo es lo que desde el inicio de este evento se ha manifestado muy, muy interesante, ¿no? Además de la raíz, si se quiere, así analítica y política, elaborar algo así como el alma compasiva religiosa de Villoro. Entonces, eso seguro también da ocasión ahorita para el diálogo. Me pareció también bien destacable este desglose muy puntual que haces en el concepto de revolución de Villoro en las esferas precisamente de democracia, justicia y multiculturalismo. De ahí también, presente, podemos recuperar preguntas muy concretas. Y finalmente, esto que nos comparte sobre las ideas finales de Villoro en torno a alternativas, precisamente a la, podríamos decir, revolución con mayúscula, que acá queda en todo momento, ¿no? Bajo un ojo sumamente crítico, ¿no? La violencia excesiva a la que puede llevar esa revolución con mayúscula. Entonces, buscar alternativas hacia una nueva racionalización, una nueva forma de razón, eso seguro ahorita también nos da mucho para el diálogo. Voy a plantear una primera pregunta aquí como para comenzar con la discusión. Esto es personal, Gabriel, a mí me interesa mucho precisamente la historia del historicismo y en ese sentido te preguntaría en términos muy concretos, ¿qué cambió en Villoro en torno a su juicio sobre la historia de México en su ruptura con el historicismo, algo precisamente en la evolución intelectual de Villoro que nos compartiste? Esto como para comenzar si gustas, Gabriel. Voy contestando de una vez. Si gustas, procedemos así, en lo que
Vienen aquí Como ya tú quieras, los tú comentarios en me el chat. dices. Sí, sí, adelante. Bueno, sí, bueno, sobre esta pregunta, eh, bueno, yo en relación a lo primero que planteas, quiero agregar solamente que yo creo que en Villoro el componente, digamos, digamos, de lo sagrado o de la fe, vamos a decir, es un componente que está allí presente también. Villoro habla en una entrevista que ustedes conocerán de cómo es que empezó él a ver, empezó a sostener una injusticia con los indígenas. Él decía que le presentaron a un viejo indígena y que ese viejo, y que él era muy joven y que ese viejo indígena le decía, lo trataba como si fuera pues el dueño, el señor, y eso le molestó muchísimo a Villoro, es decir, dice, no, no puede ser posible que este viejo esté a mí tratándome de esa manera. O sea, tuvo conciencia en ese momento de la profunda, de la profunda desigualdad que había entre los que tenían, entre los dominantes y los dominados. Y esta profunda desigualdad justamente es la que le lleva al final de su vida, digamos, esta compasión por el otro, por los pobres, etcétera, es la que le lleva también a adoptar esta posición. Sin embargo, lo hace racionalizando, utilizando toda la filosofía europea, el debate con Química del multiculturalismo, con Habermas, con Rawls, etcétera, cosas que extrañas, ¿no? Que realmente, pero necesarias e importantes en la actualidad y que se mezclan en la concepción que Villoro tuvo de tanto de la filosofía como de la acción. Ahora, allí quiero decir que creo que Villoro entra en una cierta contradicción. Esto lo digo como una hipótesis. Porque al principio decía que la filosofía era independiente de la acción como ciudadano, pero al final de su vida parece que hay una interrelación entre la filosofía y la acción y su acción política, en fin. Eso lo dejo nada más como pendiente. Sobre el historicismo, bueno, la diferencia, Villoro tiene diferencias con José Gauss, que era su maestro, y con Leopoldo Sea, eh, justamente por el método historicista, ¿no? El método historicista él lo desarrolló en los grandes momentos del indigenismo en México, en donde él dice, bueno, a ver, voy a analizar qué conciencia se tenía de los indígenas en la colonia, en la reforma, en la revolución, pero luego él mismo se autocritica en un prólogo que hace, diciendo, pero yo había tomado nada más unos ejemplos de algunos de los principales autores, en lugar de hacer un análisis más pues de acuerdo con la sociología, porque eso de la imagen que se tiene de los indígenas, pues es difícil, ¿no? ¿Quién, cuándo, en qué condiciones, qué clase social, a qué circunstancias? No, no es tan sencillo hacer una concepción. Entonces Villoro, por un lado, dice, bueno, lo que estoy haciendo es hacer esta concepción de lo que se piensa en un momento.
Y luego también hace otro el análisis sobre la independencia de México, que es sumamente interesante y bueno, también sujeto de análisis, en donde él habla de que la polémica inicial es la polémica sobre el naturalismo, porque los franceses al invadir España dejaron un problema para aquí, para los peninsulares y para los criollos. Es decir, ¿quién es el propietario? ¿Quién es el heredero? Si ya los monarcas habían abdicado, entonces ¿hacia dónde pasa el poder? Es el tema del naturalismo que planteó Locke en su momento, ¿no? Aunque Locke ya decía claramente, bueno, pues pasa el poder a los propietarios, ¿no? Dice Locke. En cambio, en el caso de Villoro, hay la polémica que nada analiza muy bien entre criollos y entre criollos y peninsulares, ¿no? Por el ayuntamiento de la Ciudad de México, el poder del ayuntamiento, por el poder. Ahora, entonces este método basado en la historia de las ideas era el que había dominado durante mucho tiempo. La posición de Gauss era rescatar a nuestros autores, ¿no? Y mostrar que también aquí había un pensamiento filosófico, ¿no? Pero pero aquí en México no se ve desarrollado un análisis de lo que sería, por un lado, la lógica simbólica. No se ve desarrollado tampoco en la reflexión sobre la filosofía del lenguaje, que ya se había planteado en los años 30 en Europa, pero aquí todavía no habíamos desarrollado, justamente porque el desarrollo de la ciencia pues era muy incipiente. No es lo mismo Inglaterra o Estados Unidos, en donde el desarrollo de la ciencia promueve un tipo de filosofía y de reflexión en un cierto momento sobre el tema del lenguaje, sobre el tema de la metodología de las ciencias, a México que estábamos todavía en una etapa en donde no había este desarrollo. Sin embargo, ya en los 60 ya había una necesidad de una filosofía de la ciencia. Ya había habido ciertos intentos. Recuerdo que, por ejemplo, Elide Gortari, Guillermo Haro y Samuel Ramos hicieron un espléndido seminario de problemas científicos y filosóficos, que por cierto, no sé si en Puebla haya eso, pero aquí en la UNAM y acá en la UAM no veo ese diálogo entre filosofía y ciencia, ¿no? Pero yo no conozco ahorita mucho de otras partes. Ojalá y lo haya. Pero entonces, Villoro, digamos, por razones teóricas, dice, ya no quiero más reflexionar en el sentido historicista, método fundado por Benedetto Croce, modificando a Hegel, por cierto, sino que es un método además relativista, sino un método más sólido, que es el método científico, ¿sí? Sin embargo, esto está combinado con otro problema. El problema es que junto con la filosofía analítica se trajo también el academicismo y se trata también la ausencia de diálogo. Y entonces lo que pasó en los 60 o en los 70 fue un distanciamiento entre los historicistas, por un lado, que eran SEA y su grupo, hablando de filosofía latinoamericana o filosofía nuestra, y los analíticos
Afortunados en otro lugar, en donde decían que lo de hoy, lo nuevo, era el estudio del lenguaje y del lenguaje, de la lógica, y que los demás estaban atrasados, incluso atrasados mentales. Había una gran discriminación, y desde luego contra de los marxistas, porque los marxistas sostenían una posición más crítica frente al sistema. Por lo tanto, en cambio los analíticos tenían muy buenas relaciones con el Estado. Ahí hay otro nivel. Entonces hay un nivel teórico, vamos a decir, que es el superficial, y hay un nivel de relaciones de poder, ¿sí? Y luego las diversas escuelas adoptaron posiciones distintas. Guerrero dijo, no, nosotros somos materialistas dialécticos. Sinaloa dijo, nosotros también. Y Puebla, en cambio, quiso hacer una cierta mediación. No se lanzó completamente. En el caso de la filosofía, digamos, a una posición u otra, aunque una posición crítica tuvo fuerza en aquel momento, pero sin dejar de realizar otras cosas, ¿no? En fin, yo creo que es un defecto, el defecto de la ausencia de un diálogo, que yo noto ahora, no sé ustedes, pero yo noto ahora que ni entre los maestros ni entre los estudiantes existen centros, muchos de discusión, de debate, de análisis, entre diferentes corrientes o posiciones. Incluso los congresos que hay son congresos, digamos, leibnizianos, ¿no? Porque cada quien tiene su átomo y se mueve dentro de él. ¿Y los demás qué pasó? Entonces, tenemos que romper eso. Tenemos que romper esa idea de que cada quien está en su cenáculo y buscar un diálogo entre todas las corrientes sobre los grandes problemas que nos interesan. Bueno, eso va más allá de lo que hemos estado hablando, pero en fin, no sé si por ahí está la respuesta a lo que plantea. No, claro, definitivamente sí, Gabriel. De hecho, compartiría precisamente la idea donde Villoro es ejemplar de lo productivo, precisamente poner en diálogo estas diversas tradiciones filosóficas del siglo XX, ¿no? Que en Villoro conviven fenomenología, filosofía analítica y marxismo. Entonces, sí, concuerdo contigo perfectamente, Gabriel. Esto debería ser como una inspiración ética, ¿no? Para ejercicios filosóficos a futuro. Igual en ese sentido sí te comparto, Gabriel, igual acá a todo el público que nos acompaña, que acá con la maestra Claudia Tamie organizamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP un evento precisamente para poner en contacto a la filosofía con la ciencia. Hemos invitado a biólogos, físicos, precisamente para compartir experiencias, metodologías, y a la fecha, pues creo que tenemos ahí ya un espacio institucional bastante interesante y que buscamos ahí seguir fomentando, ¿no? Ahí te comparto en su momento, ¿no? Ya la difusión. Luego, nada más con un pequeño comentario ya para pasar a las intervenciones que vienen del público. Bien interesante entonces que este primer historicismo que luego abandona Villoro viene de inspiración de la vertiente Croce, y de ahí lo que se derrama, ¿no? En torno al grupo de SEA y de Caso, ¿no? Acá... Y Ortega y Gasset también. Ortega y Gasset. Ok, muy interesante, igual en este sentido. Podría ser su pregunta, si la quieres retomar o comentar, Gabriel. ¿No hay alguna lectura de historicistas como Vico y de hecho acá en México, la Nueva España, de Boturini, quien precisamente aplica el método historicista de Vico para el estudio del desarrollo de la sociedad mexica? Eso es lo que tiene más materiales, pero Boturini también apunta a hacer el mismo ejercicio a partir de fuentes de primera mano, incluso ahí lo que puede recuperar de códices, ¿no? Boturini en sus andanzas en la Nueva España, que de ahí se podría ampliar.
¿no? Exponer genealógicamente el desarrollo de la sociedad maya, purépecha, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me pregunto de manera muy personal si hay algún apunte de Villoro sobre Vico o Botugni, que parecería ser otro tipo de historicismo distinto del de Croce. Sí, sí hay un análisis de Villoro sobre Vico, pero no relacionado con este tema del historicismo, sino fue un momento, es otro trabajo que él hace sobre el Renacimiento, muy interesante. Porque pues tiene una gran cultura, ¿no? Lo que yo quisiera extraer del Villoro es que cualquier posición que él sostiene saca algo brillante. Entonces, él era historicista, pero sacó algo muy brillante que fue el de la ideología de la independencia. De pronto era proanalítico o más analítico que los demás, y sacó luego el creer, saber y conocer. Y luego olvidó esto, pero y sacó el poder y el valor. Es decir, no fue la concepción ideológica que sostenía la que le limitó en su reflexión o análisis, porque no la adoptó tampoco como un dogma, lo cual me parece muy importante. Sí, estuvo abierto. En el caso de Marx, no, él no adoptó, y eso yo creo que para mí le faltó, no adoptó una posición como en el caso, algunos de los problemas que Marx plantea, pero sí hizo un análisis muy detallado, por ejemplo, de la ideología alemana. Muy interesante y muy preciso, pero extrajo otras consecuencias distintas del planteamiento de Marx. O sea, se quedó con una de las tesis principales de esa obra que Marx hizo en contra de los jóvenes hegelianos. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, yo no creo que yo aquí también soy un poco hegeliano en el sentido de que no creo que las concepciones tengan que tirarse a la basura. O sea, ciertos autores son importantes, yo puedo deslindar lo que me parece bien y lo que me parece mal, pero yo no creo que debamos de tomar a todo un autor y decir esto no sirve. No, un gran autor siempre sirve algo, siempre, siempre tiene una posición, aunque Hegel los ponía en su momento y en su lugar, en sus circunstancias, ¿no? Sí, pero, en fin, ahora, un autor que reconoce Villoro como su maestro fue José Gauss. Y José Gauss es un pensador extraordinario, tiene sus contradicciones y problemas, pues, como siempre, pero es un pensador, es un genio, un genial, uno de nuestros grandes autores, y por lo tanto, pues, ese es el tema, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gabriel. Acá solamente pondría el añadido de que, de hecho, Marx, a nivel metodológico, pues aplaudió el procedimiento de Vico, igual como para elaborar la historia del propio historicismo. Aquí voy a pasar al podio a... Aquí tengo... Gracias mucho. Me da mucho gusto de ver al profesor Vargas desde hace mucho tiempo aquí en Puebla. Lo extrañamos. Hombre, Juan Manuel, muchísimo gusto de verte. Un gran abrazo. Sigo tus trabajos con mucho interés. Gracias. Quería comentar dos cosas, ¿no? La primera, yo recuerdo que de estudiantes eran muy sonados los pleitos y casi los gritos y diretes entre analíticos, entre marxistas. Porfirio Miranda, que tenía un temperamento muy fuerte, y los gritos ahí en la UAM, en los pasillos,
eran pleitos muy sonados, ¿no? Así fuertes, ¿no? Sin llegar a los golpes, pero sí eran calientitos, ¿no? Lo que quiero mencionar es que en algún momento yo como estudiante, por ejemplo, iba a los congresos, el de Monterrey, el de Puebla, que fue enorme, el de Morelia. En algún momento tuvimos la sensación de que íbamos a escuchar a los mayores, ¿no? Y en algún momento se convirtieron, perdón por la expresión, eran vacas sagradas todos. Y nos daba miedo preguntar porque, bueno, en algún momento hubo cierta reacción de muchos maestros y empezaron a haber congresos paralelos a los de la asociación y eran con gente más humilde, digamos, el Congreso Nacional para la Enseñanza de la Filosofía. Ahí empezó a haber mucha gente, sobre todo de provincia, que era un poco tímida como para participar en los congresos de la asociación. Y también hubo otros grupos que sin hacer tanto ruido empezaron a hacer un trabajo como de hormiga que ha tenido fruto. Me refiero a los congresos de filosofía novohispana con Roberto Heredia, Mauricio Beuchot, Alejandro Herrera, Roberto Moreno llegó a ir también, Roberto Moreno de los Arcos. Y creo que es este tipo de grupos pequeños que ahora han dado fruto, también deben ser considerados en la historia de la filosofía en México. Creo que han hecho un trabajo muy valioso, aunque no tan notorio, pero un trabajo continuado. Por ejemplo, en lo de lógica novohispana a mí me encantó ese tema y por ahí me fui. Y de ahí pasé a la lógica medieval. Echando un vistazo a la lógica en México, por ejemplo, en Porfirio Parra, o en Manuel Candiani, Ezequiel Chávez, gente muy, muy importante que tenían una lógica, que venía de Stuart Mill, pero también al mismo tiempo había una lógica que venía del mundo novohispano y que se enseñaba principalmente en los seminarios, pero que está a la altura y desde mi personal punto de vista superior a la lógica simbólica contemporánea. Sí, bueno, ese era mi comentario. No, pues muy bien, Juan Manuel. He estado al pendiente de todos estos coloquios. Bueno, yo participé en el primer coloquio de Morelia, pero más bien como cargando ponencias, no como ponentes, sino como parte allí de los que organizaban la cosa, ¿no? Pero en ese primer coloquio de Morelia, lo que vi fue que pues cada quien decía sus posiciones, ¿no? Y o se reunían, fue el momento en que se hizo la primera declaración sobre filosofía de la liberación. Sin embargo, dentro de esa declaración, cada quien tenía su posición, porque miró que esa era diferente a SEA o a Dussel, etc., ¿no? Es cuando apareció Dussel por primera vez. Ahí conocí, era fenomenólogo en aquel momento. Y bueno, luego, bueno, el coloquio de Puebla, muy importante, ¿sí? Yo quisiera proponer que a nuestros estudiantes les dejáramos hacer tesis sobre los coloquios, ¿no? A ver, haz una tesis sobre este coloquio, ¿no? Que hay, o sobre
yo creo que valdría la pena. Es una idea que tengo ahora. Sobre la polémica que tú dices de analíticos y marxistas, efectivamente, había, pero es que fue una polémica propiciada por Villoro. Villoro pues, contrató directamente a filósofos analíticos que decían que la filosofía era solamente el estudio del lenguaje y la lógica, y que la historia de la filosofía no servía para nada y que no había que estudiarla. Y en cambio, otros filósofos como Pillón o como Porfirio Miranda o como Enrique González Rojo decían otra cosa. Y entonces ahí quisieron hacer un plan de estudios, pero a la hora de discutir el plan de estudios no pudieron ponerse de acuerdo. Por lo tanto, los analíticos se quedaron con el plan de estudios de filosofía y Porfirio, Piñón, todos ellos se fueron a dar clases de doctrinas políticas y sociales en el tronco. O sea que la discusión era una discusión filosófica en donde no hubo diálogo, no hubo una, no hubo una, digamos, forma mediante el cual en forma racional, ¿no? Se estudiaran las cosas. Tuvieron después los estudiantes que hacer un movimiento para decir que era necesario saber quiénes eran los griegos, quiénes eran la Edad Media, el Renacimiento, todo eso. No estaba dentro del plan de estudios. ¿Por qué? Porque los analíticos de aquel momento eran demasiado radicales. Y en ese sentido decían que la historia no, y menos México, y menos la historia mexicana. Y eso de la colonia no existe. No, o sea, fue un radicalismo muy grande, que yo creo que fue perjudicial, en mi opinión. Ahí había esas polémicas a varios niveles. Ahora, lo que tú dices, aquí en Puebla hizo el coloquio que se hizo, el tercer coloquio, creo que Villoro fue el que tomó la dirección del coloquio, porque el presidente que le tocaba era Ricardo Guerra, pero lo había nombrado embajador en Alemania, y entonces Villoro fue el que organizó el coloquio, y yo fui creo que eso era su tesorero. El que me llevaba la lana era yo, entonces tuve muy buena relación con él. Fue el momento en el cual por primera vez en Puebla, por primera vez se hizo una mesa redonda sobre el tema de la mujer. Graciela Hierro propuso el tema de que si había una naturaleza femenina. Y bueno, eso se llenó, fue una tremenda mesa muy buena. Pero, en fin. Sí. Mira, en Puebla recuerdo que trajeron muchos analíticos de Inglaterra, Ron Harry, varios, y había un lógico muy bueno, Heike Nord, era lógico, era analítico, pero fue al mismo tiempo secretario de Trotsky, Heike Nord. Claro. Y Yo al poco... lamenté muchísimo no haber podido hablar con él. Sí, Sí. al poco tiempo lo mataron en México. Al poco tiempo. Más bien él se suicidó. Dicen, sí, bueno, fue la versión Sí. oficial, pero tenía ya Sí. problemas con Tiene un libro que se llama De Príncipo a Coyoacán. Ah, ok. Un libro que es. Ahora, te faltó citar también a Walter Redmond, con el Claro, cual has trabajado mucho, y una sí, que estuvo en Puebla, que es una excelente persona, especialista también, ¿no? Filosofía colonial. gracias, sí. Sí. Y también los primeros que hicimos, primer
congreso que hicimos de escuelas de filosofía fue el que hicimos en Monterrey. Ese fue el primero. El primero. En Monterrey citamos a todas las escuelas de filosofía para intercambiar opiniones sobre los planes de estudio. Ajá, sí, sí lo recuerdo. Eso sí, fue el claro. primero. Luego después fuimos cambiando de lugar, fue otro hubo en Toluca, un segundo, no sé si fuiste al de Toluca. Luego también hubo otro en Guadalajara, también otro hubo en Puebla. Ese ya no fui, pero se juntaron las ponencias, por ahí tengo los textos de ponencias, pero todo eso hay que historiarlo. Tú, Juan Manuel, nos debes un trabajo de historia del pensamiento, de los historiadores del pensamiento novohispano. Ya, No sé si has hecho algo. Sí, un libro que salió en Porrúa sobre lógica novohispana del siglo XVI. Pero de todos estos coloquios que ha habido, No. una historia de todos estos coloquios que ha habido, ¿no? Sí sería Sí, bueno. Y eso de sí, Porfirio Parra, lo tratas en ese libro, y dices tú. ¿El análisis de Porfirio Parra? No, yo escribí sobre autores del siglo XVI y su lógica. Pues muy interesante, muy importante todo eso, para reconstruir la historia de la filosofía en México, que yo he estado trabajando, pero más en el siglo XX que en otros siglos, pero hace falta que hagamos algún coloquio sobre eso, Órale. sobre Bien, la historia de la filosofía en México, las órale. historias, historias, los métodos, las formas, muchas cosas. Sí. Hay mucha gente que ha trabajado, pero está dispersa. Nunca hemos dialogado juntos. Sí, es cierto. Aquí tengo yo bueno, perdón, Juan Manuel. Tengo aquí una pregunta sobre si Villoro estuvo vinculado a la teoría crítica. Pues que yo supiera, no. No hizo un análisis de la teoría crítica. Habría que hacer una revisión, pero nunca vi yo en sus libros un análisis. Puede establecerse algún paralelismo, pero era otra cosa, muy distinta. Sí, tampoco Villoro estudió tampoco a Gramsci, que podía haberle servido mucho. En fin, no se puede estudiar todo tampoco. Pero ya con lo que hizo ya era bastante. En todo caso, lo que tenemos que hacer nosotros es agregar, ¿no? Tesis, posiciones, todo lo que se pueda. Claro. Claro, Gabriel, de hecho ahí pues ya nos das una tarea enorme. Igual lo podemos efectuar de manera colectiva, lo vamos platicando sobre la marcha, pero en efecto hacer algún evento para ir ya mapeando la historia de la filosofía en México. Entonces, de mi parte acá, junto con la maestra Claudia Tame, pues tomamos en serio muy en cuenta esta propuesta, nada más hay que irla aterrizando. Gabriel, si gustas, puedo proyectar tal vez la última pregunta, ya para pasar. Sí, dice, en una entrevista, Villoro afirmó que del marxismo conservaba una postura ética. ¿Esto tiene una relación con su propuesta multiculturalista? Bueno, yo no he analizado el tema, aunque lo tengo ya reflexionado y voy a hacer algún trabajo al respecto, porque Villoro tiene una concepción del marxismo, a mi juicio, equivocada, porque él escinde el aspecto, digamos, el discurso teórico con el discurso ético. Ese es un problema no fácil en Marx, pero el que ha trabajado bastante sobre eso fue justamente Sánchez Bach. El tema porque
Villoro dice, bueno, existe, no, con lo que me quedo, diría Villoro, es con la idea digamos, ética de Marx, de hacer una sociedad mejor, más justa. Bueno, está bien lo que decía Porfirio Miranda. Porfirio Miranda dice, bueno, yo lo que me quedo es justamente con esta idea de hacer una mejor sociedad, aunque Miranda tiene dos fases, ¿no? No sé si la primera fase es donde habla de que Marx estaba en lo cierto, pero en la segunda fase dice que más bien el comunismo no está en Marx sino en la Biblia. Entonces ya cambia de postura. Es interesante. Pero entonces yo no estoy de acuerdo con la lectura que hace Villoro sobre Marx. Creo que más bien allí entra una concepción analítica, porque allí habría que entender qué es lo que Marx dice, cómo entiende Marx la ciencia y qué elementos éticos hay en su posición, aunque no desarrolla una ética. Marx no desarrolla una ética, porque la ética la desarrolla Kant, aunque hubo una interpretación de Marx kantiana, bueno, pero la base de Marx es justamente, además la obra de Marx quedó, como sabemos, incompleta. Solamente pudo publicar el primer tomo del Capital y lo demás no. Tenía una idea mucho más amplia del tema. Entonces, el quien ha desarrollado más el tema ético es justamente Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, yo creo que si tiene una relación con el multiculturalismo sobre el marxismo, pues no. Yo creo que es un tema que además Don Van no desarrolló, el multiculturalismo, como muchos otros temas que no desarrolló. También no le alcanzó el tiempo para desarrollar un montón de cosas que estaban ahí presentes. Es una obra completamente inconclusa, la de Marx. No es una obra, es una obra además totalmente tergiversada. Y apenas ahora que empezaron ya los alemanes a publicar los 160 volúmenes que hizo, creo que van en el volumen 80, apenas se está empezando a conocer realmente a fondo, ¿no? Las posiciones que realmente Marx tenía frente a lo que se dijo que Marx tenía. Incluso hay problemas de traducción bastante. Aprovecho para nada más para decir esto. Hay un problema de traducción de Marx del alemán al español equivocado completamente, y que es el concepto de determinismo. En la versión española se dice que Marx, que lo económico determina lo demás, y en cambio en la versión alemana es Bedingen, que significa condiciona, y no lo mismo que una situación determina que condicione. Ahí hay un gran tema de las traducciones, ¿no? Y de las deformaciones. Entonces, pero bueno, Villoro era bueno en eso. Y yo pienso que el análisis que hace de la ideología alemana es un análisis muy interesante y a fondo. Pero no siguió desarrollando el concepto de ideología en otras obras de Marx o Engels, sino que se quedó nada más con esa, porque esa es la que le interesaba para apoyar su teoría de la ideología. Muchísimas gracias, Gabriel. De hecho, en efecto, tengo entendido, ¿no? Que incluso la Marx
Engels de Santa Ungave todavía sigue trabajando presente en nuevas ediciones críticas que depuren precisamente lo que se ha deformado, ¿no?, a lo largo de la historia de la interpretación de Marx, y que precisamente a partir de ese nuevo trabajo editorial pues vendrán el correspondiente trabajo de traducción, es decir, en términos de estudios de la historia del marxismo hay mucho terreno para la investigación futura. De hecho, Editorial Ande en Perú tiene el proyecto precisamente de hacer una nueva traducción de los manuscritos del 44, incluyendo de hecho estas nuevas fuentes de la Marx, Engels de Saint-Aufgabe, pues entonces igual, como para tenerlo en cuenta para futuros eventos. Ya está con nosotros acá la maestra Claudia Tame, precisamente para dar ya en este caso cierra este evento. Definitivamente ha sido una ocasión muy... Hay toda esa... Quiero decir dos cosas muy rápidas. Uno, hay ese lema que dice el traductor es traditore, ¿no? Entonces, el traductor es un traidor. Y por otro lado, el otro tema es la ideología alemana no fue un libro que nunca escribieron Marx y Engels. El concepto de ideología alemana bien lo puso Reazano juntando textos de Marx y Engels, pero Marx nunca se enteró de que él tenía una obra llamada Ideología Alemana, tampoco Engels. Está chistoso. Eso es lo que, bueno, entre otras cosas, lo que ha salido a flote. Bueno, Gabriel, ha sido una conferencia magnífica, y además este contexto histórico que junto con Juan Manuel Campos has hecho, bueno, yo lo he disfrutado mucho. Creo que desconocemos mucho de nuestra propia historia, y pues ya nos dejaste tarea que trataremos pues, de cumplir. Muchas gracias a ustedes por la invitación, No, al contrario, de verdad que he disfrutado mucho, digo, la parte de Villoro, pero este último intercambio con Juan Campos también es esto que pues desconocemos, ¿no? Y sí, realmente hoy no dialogamos demasiado, ¿eh? Es como que cada quien en su nicho y no se sale de ahí, ¿no? Y bueno, es algo interesante tratar de abrirnos, para lo cual Villoro es un gran maestro. Y pues bueno, ya estamos a punto de cerrar el coloquio. Yo solamente quisiera agradecer pues muchísimo a las autoridades de nuestra facultad, al doctor Ángel Cholopozzi, que siempre nos apoya mucho, a Fernando Huesca, a Juan Manuel Campos, que siempre colaboran, y especialmente a nuestros alumnos, que sin ellos realmente sería muy, muy difícil lograr sacar adelante estos trabajos. Entonces, a Rodolfo López, Rodo López, a Mónica Pastrana y especialmente a Jorge Marín, que ha estado al pie del cañón durante todo el coloquio, un agradecimiento muy grande, y pues le paso la palabra a Fernando para que ya dé las últimas palabras. Un aplauso para Gabriel, de veras, gracias. No, sí, qué cosa. Enhorabuena por este evento. Damos oficialmente cierre. Ahorita seguimos en comunicación, Gabriel.